Gloria a Dios. Vamos a buscar en Juan capítulo 5, Juan capítulo 17, verso 5. Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Señor, te damos gracias, honramos tu nombre, glorificamos tu poder, reconocemos de tu poder en nuestra vida, te damos gracias, te pedimos que nos hables con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Esta palabra, pues, que está dentro del capítulo 17 de Juan, que es un capítulo muy importante porque es, como es conocido, la intercesión de Cristo por nosotros, la oración que hizo el Señor por nosotros, porque a estas alturas del libro de Juan, de la carta de Juan, Él ya da por terminada su obra, su trabajo. Dice en el verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea que ya faltaba solamente la parte más importante, claro, pero ya el resto, lo que era la predicación y sobre todo dar la palabra, ya lo había hecho, dice. Dice, ahora pues, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, tú al lado tuyo, glorifícame tú al lado tuyo. Esto demuestra que el Señor quería volver a la casa del Padre. Estaba haciendo una labor inmensa, gigante, hermosa, pero en cierto aspecto es como el sentido de pertenencia del Señor a los lugares celestiales, o sea, que no es de aquí, del mundo, y que estaba aquí simplemente cumpliendo una tarea. Y quiere volver después de la despojada tan tremenda que él mismo hizo de sí mismo, como nos cuenta el capítulo 2 de Filipenses, que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre. Él quiere volver a ese lugar, al lado del Padre, y a disfrutar de la gloria que Él ha disfrutado ya, aún antes de que fuese creado el mundo. Aquí lo dice así, que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice, con aquella gloria, o sea, Él quiere volver a estar en la condición, ¿cómo será de extraordinaria, de gloriosa? Que Él quiere estar en esa condición allá. O sea, no solamente estar allá, sino con aquella gloria. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Aquí está hablando el Dios que es Jesucristo. Él es Dios, la segunda persona de la divinidad. Entonces, Él es Dios y ha disfrutado de la gloria de Dios toda su eternidad. Y entonces quiere volver allá. Para Él el mundo no es ninguna meta.
Ahora, lo interesante es esto, que Él vino a levantar la iglesia, a levantarla en el sentido de formarla, de darle inicio a la formación de la iglesia, la cual va a ser levantada para ser llevada justamente allá, al lado del Padre. Va a ser levantada la iglesia que Él mismo formó. Él quiere volver y ese retorno a Cristo es la noticia más buena para nosotros porque Él quiere que donde Él esté, nosotros también estemos. Y como dice en Juan 14, que Él va a la casa del Padre a preparar vivienda para nosotros. O sea, no solamente es que el Señor quiere volver, es como decir, quiere irse y ya listo, ya hice el trabajo y allá ustedes. Justamente no es eso lo que Él quiere, porque esta aseveración del Señor está justamente en el capítulo en el cual Él intercede por nosotros. O sea que ese retorno a la casa del Padre tiene que ver muchísimo con nuestra llegada a la casa del Padre. O sea, está muy relacionado. Él quiere llevarnos allá. Y esa meta es la que debemos tener. Por eso es que se predica sobre el tema de la fe, tanto. Porque a nosotros las obras de nuestra propia justicia no nos van a llevar a la casa del Padre. Ni nuestra capacidad personal, ni nuestra excelencia personal, ni nuestra excelencia de obras. Nosotros no vamos a ir al cielo porque hicimos cosas buenas aquí en la tierra. Uno no puede decir, yo voy a ir al cielo porque estoy predicando el Evangelio, no. Uno va a ir al cielo, es porque cree en la obra de Cristo Jesús. Fundamentalmente por eso. Y se ha apartado para Jesús, como lo hace la iglesia. La iglesia lo que hace es eso, se santifica. Se dedica, una vez que ha creído, cada creyente se dedica al Señor en espera de las promesas como esta. Entonces el Señor quiere volver. El Señor es claro en eso. Aquí dice, en la versión internacional dice, glorifícame ahora, Padre, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia, con la gloria que tuve contigo. O sea, el Señor Jesucristo ha participado de toda la gloria. O sea, ¿qué es la gloria? El esplendor, la magnificencia, la hermosura, la santidad, la eternidad, el fulgor, el resplandor de Dios, la hermosura de ese lugar, ahí donde está el trono, antes de que el mundo existiera. O sea, aquí nos habla de la eternidad del Señor. Antes de que el mundo existiera, Él ya estaba disfrutando de toda esa condición que nosotros realmente no la podemos imaginar ni mucho menos expresar, porque el mismo apóstol Pablo, que fue llevado hasta el tercer cielo, no lo puede expresar. Él dice que él oyó palabras inefables que no se pueden expresar. O sea, el lugar es algo que no nos quedamos cortos. Pero como el Señor es la cabeza de la iglesia,
Y Él va a ese lugar y ya está allá. Y fue a preparar morada para nosotros. Entonces, este deseo del Señor cumple las mejores expectativas de la iglesia, porque es allá donde nosotros vamos, al mejor lugar de la creación, de la eternidad, porque ni siquiera ese lugar es parte de lo que primero creó Dios antes de la fundación del mundo. Esto hace que nosotros pensemos un poco más amplio. O sea, estas palabras del Señor Jesucristo son buenas, interesantes, porque nos ensanchan la mente y nos sacan de la condición meramente terrenal, que es tan importante para nosotros, salirnos de esa condición, porque realmente lo terrenal, como está bajo la condición adámica, el mundo, y está bajo el maligno para remate, digamos, de lo malo. Lo que pasa en este mundo es realmente indeseable. La creación del Señor no fue para que estemos aquí sufriendo. El Señor no creó al hombre para que el hombre se mate en las guerras entre hombres. Por ejemplo, las guerras son una barbaridad creada por el diablo y por la misma condición humana, de agresividad y de muerte, de homicidio. Porque en Génesis 3 vemos cómo, en Génesis 4 vemos cómo el primer pecado de la descendencia de Adán fue el homicidio, el derramamiento de sangre, algo que va contra la mente de Cristo. Entonces, por eso es que nosotros, la iglesia, siempre debemos darle gracias al Señor, porque nos ha redimido para esa eternidad y nos ha rescatado del mundo para eso, porque en el mundo tendremos aflicción siempre, dadas las condiciones del mundo. Mire que el mundo a veces parece que el mundo es una maravilla y parece que todo va bien. Pero eso realmente no es así para nadie. Porque siempre el ser humano está en discordias, en problemas, echándose la culpa los unos a los otros, atacándose, odiando, maldiciendo y sobre todo agrediendo con la violencia. Por eso es que la época de lo que describe Mateo 24 es: oiréis de guerras y de rumores de guerras. Porque eso es lo que se ha movido siempre, no es ni siquiera la época final de la humanidad o del gobierno humano en la tierra, esa característica de que hacen la guerra. Las guerras han estado todo el tiempo, todos los días, la violencia. Entonces la creación de Dios no tiene ese objetivo. Lo que pasa es que como el hombre no ha sido obediente, no hemos sido obedientes al Señor, las cosas se han complicado. Pero la misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado. ¿Para qué? Para salvación. Por eso es que el apóstol Pablo habla así. La misericordia de Dios se ha manifestado en nosotros para salvación. ¿Y qué significa la salvación? Que nos saca de este mundo y nos lleva allá donde Cristo quiere ir. Que es tan bueno
que el mismo Señor Jesucristo quiere volver. Porque lo que quiere es el Señor es estar allá y participar de la gloria de Él. Es un lugar, como decimos, que no podemos describir, yo no puedo describirlo, nadie puede hacerlo. Pero es lo único que sabemos que es lo mejor de lo mejor. Que nuestra mente no está en posibilidades de imaginarlo. Entonces esa es la meta. ¿Por qué? Porque Él ya está cumpliendo su trabajo, es decir, Él ya vino a darnos lo que tenía que darle en la tarea que el Padre le asignó. Por ejemplo, dicen en el verso 2 del mismo capítulo, dice, ya que les has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a los que le has dado. O sea, ya que a Cristo le has conferido autoridad sobre todo mortal para que les conceda vida eterna. El don de la vida eterna también es algo que lo trajo el Señor y que es imposible imaginarlo. Porque es la capacidad que nos da el Señor, la posibilidad de no morir nunca. Y no cansarse, porque aquí en la tierra muchas veces la gente se cansa de vivir, no quiere vivir más. Siendo que la vida es lo único que tenemos. La existencia. Por eso es que la muerte golpea tan duro, porque la vida es lo único, es la presencia, estar aquí en la tierra de los vivientes. Sin embargo, aquí en la tierra no es extraño que las personas quieran morir por cansancio, por desgaste, porque es como decir, se acaba lo que hay que hacer, lo que hay que sentir, se acaba lo bueno. Recordemos que la Biblia dice que hay años en los cuales ya no hay contentamiento, ya la gente no se alegra, ya no se disfruta. Pero así no es la vida eterna. La vida eterna es que nunca terminará de vivirse y siempre se estará en la felicidad, en la paz, en la verdad, disfrutando de la eternidad con el Señor. Sin sufrimiento, hay que decirlo claro, sin sufrimiento, sin cansancio, sin agotamiento, porque nos cambia la condición. Cuando la Biblia dice que el Señor dijo que seremos como ángeles, pues nos pone en una condición espiritual, con cuerpo material glorificado, pero espiritual, 100%. Entonces ese cuerpo no se cansa. La experiencia celestial y eterna del hombre no se agotará. No se cansará. No vamos a poder decir, yo ya he visto todo, yo ya no quiero más, esto es aburrido, nada de eso no es posible. Eso es aquí. Aquí en la tierra sí. En la tierra hay muchas cosas que nos golpean, pero allá no. Entonces, el Señor en su obra, en lo que está narrando aquí en capítulo 17, nos está diciendo que Él ya hizo la obra. Por ejemplo, darnos la vida eterna. Otorgarnos. ¿A través de qué? De la fe en Cristo Jesús y de la palabra de Dios. Porque la palabra, como sabemos,
y en el mismo capítulo 6 de Juan dice que es espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Estos conceptos que están en la palabra son espíritu, forman parte del espíritu. Por eso es que Cristo es la palabra. O sea, cuando nosotros recibimos la palabra, recibimos a Cristo en su condición espiritual. Y eso es lo que nos fortalece y nos levanta y nos ayuda en esta débil condición natural. Porque nuestras aflicciones son naturales, son de la carne. En nuestra condición espiritual, si estamos recibiendo la vida y la palabra del Señor, es fuerte. Ahí no se sufre. Nuestro hombre interior propiamente no sufre, porque como es espiritual y se nutre de las palabras de vida eterna, él está siempre bien. Para él no hay condiciones molestas o incómodas. Siempre está bien. El espíritu se pone mal cuando no recibimos la palabra, porque no solamente vivirá el hombre de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ahí que sea tan importante recibir la palabra. Pero nuestra alma, o sea, el espíritu, bien, gloria a Dios. El alma es otra historia. El alma como interactúa en lo natural y depende mucho de lo natural, aunque también le hace muy bien recibir la palabra. El alma es débil, entonces se aflige por todas las condiciones que la rodean. Y teme, siente esa sensación de temor, porque en el mundo el mundo no da para más. Usted sale de su casa y ya está expuesto. Usted está expuesto a 1000 peligros, a 1000 agresiones, que no le pasa nada porque el ángel del Señor está con usted, porque el Señor nos guarda. Pero ni siquiera tenemos que salir en la misma casa, en el mismo cuerpo está la amenaza. Entonces hay muchas cosas que le van a quitar la paz al alma. Y por eso nosotros en nuestra condición anímica somos tan débiles y por eso nuestra alma no debe regir nuestra vida. Porque nuestra alma está copada, está superada por las condiciones naturales. El alma ya casi que no puede, se fatiga, se cansa, se agobia, sufre. Y tiene otras condiciones que no son tan así, sino que son malas, el pecado, la maldad. Por eso aquí cuando dice, les he dado la vida eterna, Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Cuando el Señor nos da la vida eterna, nos arregla todo. Y por eso es bueno que nuestra alma se sujete al Señor. Ya no gobierne, ya no mande en la vida de cada uno. O sea, ya no rija con sus emociones, sus inconsistencias, los altibajos anímicos. Es necesario que espiritualmente se manifieste el hombre interior que está ungido por el Espíritu Santo y nos dirija diariamente en la vida. O sea, la obra de Cristo vista desde este punto de vista está hecha. El tema que falta aquí, que lo menciona, es en el sentido de que ya he terminado la obra,
he llevado, en el verso 4, perdón, dice, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. En ese sentido ya está hecha. De ahí en adelante lo único que tiene cada persona es que creer que Jesús murió por sus pecados, por nuestra salvación. Eso es lo único que tiene que hacer cada persona. Y adquiere la vida eterna, recibe todas las promesas de salvación, se convierte en una persona justa delante del Señor después de ser un pecador. Porque nosotros somos pecadores, porque nuestro cuerpo humano natural es carne de pecado. Pero a partir del acto de fe en Jesucristo, la justicia del varón perfecto viene a ser nuestra justicia. Y desde ahí es que tiene plena vigencia el arrepentimiento, es decir, ya nos podemos arrepentir con excelentes resultados, porque ya nos apartamos. Hagamos el ejercicio de que una persona no cree en Jesucristo. ¿Se puede arrepentir? No se puede arrepentir. Que no sabe ni siquiera de qué arrepentirse. No tiene la noción del arrepentimiento. No lo ve necesario. Pero una persona cree en el Señor, recibe la palabra, recibe al Señor, y a partir de ahí el mismo Espíritu nos va a ir diciendo, nos va a mostrar de qué arrepentirnos, y ese arrepentimiento se hace completamente efectivo. Y trae excelentes resultados en cuanto a la santificación. Porque si una persona no se aparta del pecado, no se puede santificar. Pero si se aparta del pecado, se santifica. Entonces, la fe en Jesucristo nos trae la salvación y la justicia del Señor. Y nos hace nacer de nuevo. Nos vuelve espirituales. Nos volvemos seres espirituales. Criaturas espirituales. Y comenzamos a vivir en esa condición. Y tenemos herencia entre los santificados. A partir de ahí tenemos herencia entre los santificados. O sea que nuestra casa es la casa del Padre, que aquí no nos vamos a quedar, que de aquí el Señor nos va a sacar. O sea, es muy completa la obra del Señor. Entonces, ser espiritual es lo mejor que le puede pasar a una persona. Hablábamos de la no conveniencia de que seamos dirigidos por el alma, y menos por el cuerpo físico, porque el cuerpo físico está supeditado a todo el entorno natural, que le es en general muy adverso, empezando hasta por el frío. Nosotros, si estamos muy en la condición natural, hasta el frío nos afecta, el calor. Nunca vamos a estar perfectos, mucho calor o mucho frío, el hambre para el cuerpo, el alimento, el cansancio, los golpes, los accidentes pequeños, cotidianos, los dolores, las enfermedades. O sea, el cuerpo físico realmente no tiene mucho sosiego mientras estamos vivos, aparte del proceso imperceptible del envejecimiento. O sea, la condición es así. Que uno no se da cuenta, pues no se da cuenta. Pero cuando vamos aprendiendo
la palabra de Dios ya nos damos cuenta de cómo es. Y entonces que sabemos que cuando la Biblia nos dice que seamos espirituales, que nos comportemos espiritualmente, que vivamos en el Espíritu, nos va a aparecer el mejor consejo. ¿Por qué? Porque si nuestra vida está dirigida espiritualmente, se quitan las influencias anímicas y corpóreas, o al menos, no totalmente, se disminuyen, especialmente las negativas. Por eso la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, en medio de todas las dificultades, podremos ir avanzando. Porque de lo que se trata es de que cada día perseveremos. Una gran victoria es que cada uno de nosotros esté perseverando hoy. Y será una gran victoria que mañana sigamos. Y que sigamos y nos esforcemos en la gracia. Y que entendamos la conveniencia de esforzarse en la gracia y de descansar en el Señor. Esforzarse en la gracia es hacer un esfuerzo para aceptar el bienestar que el Señor ya nos ha dado. Hacer un esfuerzo para aceptar las promesas que el Señor ya nos ha dado. Confiar en esas promesas. No tener miedo hacia el futuro. Porque el peor peligro para nuestra existencia personal ya fue superado. Usted, por la obra de Cristo, ya superó lo peor que le podía pasar, que es la condenación. Quedan pequeñas circunstancias terrenales, intrascendentes, si las comparamos con la eternidad. Ya es pequeño. Todo se minimiza. Es tanto que hasta la misma muerte del cuerpo pierde importancia. Deja de ser la tragedia final del ser humano. La muerte pierde poder, por eso dice, sorbida es la muerte en victoria, porque la resurrección vence sobre la muerte. O sea, cuando un creyente muere, sí hay lamentación, duelo, dolor en los dolientes, que llaman, por eso los llaman dolientes, por el afecto. Eso es normal, la Biblia no lo dice como negativo, es normal. Pero la gran consolación, el gran consuelo, es que esa persona tiene la salvación. Por eso, mientras estamos vivos, debemos ocuparnos de que a los que amamos reciban al Señor. ¿Para qué? Cuando llegue el momento a cada uno, pues sí habrá malestar temporal, dolor, aflicción, duelo. Pero también habrá la gran consolación de la vida eterna, de que nos encontraremos para vivir eternamente con el Señor. Y eso cambia todo. Eso alivia completamente. Y motiva para seguir en la obra del Señor. Y todo esto, como lo estamos viendo, es obra de Cristo, es lo que vino a hacer. Y he llevado a cabo la obra esta es la obra que le encomendó, que traiga al mundo el Señor Jesucristo toda esta maravilla de la vida eterna, de la herencia
eterna en los cielos. El apóstol Pablo en sus diferentes cartas toca mucho estos temas, porque esto es el todo. Esto es lo que le da sentido a la profesión de fe. La resurrección de los muertos, la vida eterna, eso es el todo de la profesión de la fe, lo que justifica. Y todo esto es obra del Señor. En el verso 6 dice, a los que me diste del mundo. Ahora, otra de las grandes maravillas es que nosotros estamos en el Señor por voluntad del Padre, porque fuimos entregados a Cristo. Por eso el Señor decía, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Usted está en Cristo porque el Padre, en la voluntad del Padre está que nosotros estemos en Cristo. No es ni siquiera nuestra suerte, no sé, pero el Padre tuvo misericordia y nos indicó, nos señaló para ser acercados a Cristo. Dice, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Y todo esto que nos muestra aquí en este pasaje es revelación, y lo que estamos hablando es la revelación que trajo Cristo. De Dios, dice, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. O sea, quién eres como Dios, como creador, dónde vive, cuál es su habitación, las condiciones, la supremacía de Dios, el eterno poder, la deidad del Señor. Todo eso lo podemos hablar porque el Señor nos lo ha dado a conocer. Por revelación, a través de su palabra. Porque la revelación es a través de la palabra. Y se somete a la palabra. No es de otra forma. Entonces, todo esto fortalece en un mundo en el que hay mucha hostilidad contra nuestra fe, no como personas como tal. El diablo no nos ataca por lo que somos nosotros como individuos. A usted no lo ataca el diablo por lo que usted es. A usted lo ataca o a mí me ataca el diablo es porque creemos en Jesús. Porque el enemigo del diablo es el Señor. Por eso. Entonces, este conocimiento que fortalece, porque lo importante de esto es que afirma en la fe. Estos conceptos nos hacen firmes, nos ponen firmes en la fe. Para perseverar, como la palabra nos indica. Porque el Señor quiere que perseveremos hasta el fin de nuestra existencia en la tierra. Que no dejemos de creer. Porque si miramos el efecto de la incredulidad es malo por donde se lo mire. Si miramos a Israel, por ejemplo, todas esas grandes dificultades de la nación judía, del pueblo judío, a lo largo de los cientos de años de existencia, o de miles de años, se deben a la incredulidad de Israel. Ese es el resultado de haber sido incrédulos. Por no haberle creído al Señor y no haberle confiado en Él y obedecido. Y ese es el perfil de todos en general, no solamente de Israel. Pero el Señor quiere que nosotros estemos fortalecidos para
que nuestra salvación sea afirmada y nuestro caminar en Cristo sea mejor. Dice, eran tuyos. Nosotros siempre hemos sido del Señor, propiedad, pues. Tú me los diste. El Señor nos ha entregado, nos ha delegado a Cristo. Y ellos han obedecido tu palabra. Esta es la característica esencial a la cual hay que llegar. Obediencia a la palabra. Volvemos a decir, no la obediencia por sí misma, sino la obediencia por fe. Esta obediencia es para bendición, es para pertenencia, es para santificación. La salvación es por fe. Lo decimos porque esto tiene que estar muy claro y bueno. Ahora saben, dice, verso 7, que todo lo que me has dado viene de ti. Interesante porque es el mismo Señor, el mismo Dios en la segunda persona que está afirmando esto. Porque aún el Señor Jesucristo reconoce que Él ha recibido del Padre. Porque lo dice así, ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. En la versión Reina Valera dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Dice lo mismo, exactamente. Entonces, eso aplica a nosotros también. Todo lo que tenemos procede del Señor. Si el Señor Jesucristo lo reconoce, ¿cuánto más nosotros? De ahí que la Biblia diga, ¿qué tienes que no hayas recibido? Por eso hay que cultivar las gracias, las acciones de gracias, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor, y aún el Señor Jesús aquí lo reconoce. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, incluyendo la palabra. Aún la palabra procede del Padre. Dice, porque las palabras que me diste les he dado. Ellos las recibieron. Lo bueno fue que las recibimos. Eso es lo que nos salva prácticamente. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Eso es lo que también nos ayuda mucho en la fe, que reconocemos que el Hijo vino del Padre. O sea, no nos complicamos con la doctrina. La aceptamos. Y han creído que tú me enviaste. Entonces, el Señor aquí parece que no está diciendo mayor cosa, que ya lo sabemos, pero esto es fundamental. Porque es el reconocimiento del plan de Dios y de la ejecución de ese plan. Es aceptar que Dios hizo las cosas así y no oponernos a eso. Es aceptar que lo que Dios dice es verdad y lo que Dios hizo es así y así fue hecho. Y aquí el mismo Señor Jesucristo lo está aceptando. Y por eso es importante mantenerse en la doctrina así, o sea, en estos conceptos, sin alterar estos conceptos. La fidelidad nuestra es aceptar estos conceptos. Que el Señor Jesucristo vino por delegación, vino a cumplir una misión. Y luego dice, yo ruego por ellos, o sea, por nosotros. No ruego por el mundo. Muy claro lo dice. O sea, nosotros sabemos que el Señor está haciendo una intercesión en el cielo.
Pero esa intercesión no es por el mundo. Aquí lo dice. Es por nosotros, por la iglesia. Sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, el Señor está intercediendo por nosotros porque somos del Padre. La iglesia le pertenece al Padre. Nosotros le pertenecemos al Padre. Eso lo mueve al Señor a interceder por nosotros. Dice, yo ruego por ellos. Exclusivo. No ruego por el mundo. De ahí que el cristiano, nosotros somos la sal de la tierra, tenemos la oración, nosotros podemos orar por los que no conocen al Señor, debemos orar por las autoridades, como la Biblia nos dice, pero el sistema mundano, ese no tenemos que prácticamente hacer nada, porque eso no lo hizo ni el Señor. Y en la época del Señor había en la tierra y en la región donde Él vivió las peores condiciones del mundo. La tiranía de Roma. Pero Él en ningún momento habló del tema. El Señor nunca dijo nada sobre Roma, ni sobre César. Lo único que dijo es lo de los impuestos. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él no entró a calificar qué tan buen gobierno es Él o qué tan, bueno, cualquier concepto de calificación del gobierno. Es por otro lado. El Señor no pide por el mundo, pide por nosotros, por cada uno de nosotros.